Cordial saludo y bienvenidos una vez más a esta serie de 100 algoritmos resueltos en PC y Java. En esta oportunidad nos corresponde el número 11, el cual dice: escribir un programa que solicite el ingreso de un número entre 1 y 999 y nos muestre un mensaje de cuántos dígitos tiene el mismo. Finalizar el programa cuando se cargue el valor 0. Bueno, hacemos el análisis del ejercicio. Recuerden que siempre nos hacemos tres preguntas. ¿Qué me dan? Es decir, los datos de entrada. ¿Qué me piden? Es decir, datos de salida. ¿Y qué necesito para saber qué herramientas voy a utilizar para resolver el problema? Es decir, para convertir esos datos de entrada, procesarlos y convertirlos en los datos de salida. Entonces tenemos que como dato de entrada nos están dando un número entre el 1 y el 999. Como dato de salida nos están pidiendo que mostremos cuántos dígitos tiene el número que ingresamos. Y nos ponen como condición y restricción que una vez se digite el valor de cero, el programa finalice. Es decir, no sabemos en qué momento se va a presionar cero. Por lo tanto, la estructura más recomendada para resolver este ejercicio es un do while. ¿Por qué? Nos permite hacer algo hasta, es como la estructura haga hasta. Es decir, lo que veíamos en PCIN en ciclos, que decía repetir hasta, es decir, se hace un proceso hasta que se cumpla una condición o se deje cumplir esa condición. En este caso, la condición es que cuando se ingrese cero, el programa debe finalizar. Muy bien, pasemos entonces a PCInt y vamos a ver de qué forma lo podríamos resolver. Entonces, lo podemos hacer de dos formas. La forma, digamos, más sencilla es simplemente leer el número como un texto y saber la longitud de ese texto. La segunda forma sería simplemente con condicionales y saber que si el número es menor de 10 va a tener un solo dígito. Si el número es menor de 100 va a tener entonces dos dígitos. Y si el número es menor de 1000 va a tener entonces tres dígitos. Si utilizamos la primera forma, que es la más sencilla, utilizando la función longitud que ya viene en PCIN y en lenguajes como Java, simplemente averiguando la longitud podríamos hacerlo. Entonces vamos a hacerlo de las dos formas. Entonces primero vamos a definir eh, num, que va a ser una variable de tipo texto. Vamos a definirla como texto para almacenar lo que el usuario nos escriba. Y luego ese num vamos a convertirlo en número. Entonces definamos n como entero. ¿Ok? Y vamos a utilizar entonces la estructura repetir hasta, que es el famoso do while. Y acá entonces vamos a leer num, que va a ser lo que el usuario digite. Hasta, entonces vamos, ese num lo vamos a tener que convertir en un número. Entonces le vamos a decir que n, que es el que definimos como entero, vamos a convertirlo. Entonces utilizamos la función convertir a número y aquí le enviamos como parámetro num. Es decir, ese número que leemos como texto lo convertimos en entero y ese entero lo utilizamos como condición. Es decir, mientras n, hasta que n mejor, sea igual a cero. En el momento que n es igual a cero, ahí debería de terminar. Ok, entonces acá puedo mostrar la longitud simplemente con escribir, entonces podemos colocar un mensaje, el número ingresado tiene, tenemos un espacio acá, y utilizando la función longitud, observe la longitud, le enviamos como parámetro num, que es el texto como tal, o sea, cuando leemos la entrada como si fuera un texto y averiguamos la longitud, es decir, el número de caracteres, que en este caso sería el número de dígitos que tiene ese texto. Colocamos coma y coloquemos la palabra dígitos. Ok, de esta forma simple se debe de resolver. Vamos a ejecutarlo hasta ahí. Entonces faltó colocar un mensaje, coloquemos el mensaje para que el usuario sepa qué es lo que debe hacer. Entonces simplemente le decimos escribir. Entonces aquí le decimos digite un número entre el 1 y el 999, como decía el enunciado, o 0 para finalizar. Perfecto. Ya con esto recuerde que todo lo que está dentro de este do while se va a repetir hasta que esta condición se cumpla. En el momento que la condición se cumple, él finaliza ahí, es decir, cuando ingresamos un 0. Entonces vamos a ejecutarlo hasta ahí. Digite, vamos a ampliar un poco acá.
digite un valor entre 1 y 999, coloquemos por ejemplo 82, y dice que el número ingresado tiene dos dígitos, vuelve y nos pregunta, recuerde que hasta que no ingresemos 0 no finaliza, digite un valor, entonces podemos colocar el 999 y nos dice que tiene tres dígitos, coloquemos otro número, por ejemplo el 5, nos dice que tiene un dígito. Inclusive en la forma como está, esta forma tan sencilla es muy efectiva, puedo colocar números más grandes y él me va a decir entonces cuántos dígitos tiene. En el momento que digito un 0, pues finaliza. Ok, esa sería la forma sencilla y ya funciona. Podemos hacerlo de otra forma un poco, digamos, más compleja, que simplemente sería con condicionales, preguntando con los condicionales si el número es menor a 10, si es menor a 100 o si es menor a, a 1000. Y en ese caso mostrar que tiene uno, dos o tres dígitos. Llamemos entonces a este algoritmo, algoritmo 11 solución 1. Ok, y pasemos entonces ahora a hacerlo de la forma que mencionamos, la forma número 2. Démosle nuevo, copiemos y peguemos, modifiquemos lo que necesitamos, aquí coloquémosle solución 2. Vamos a utilizar la misma estructura, en este caso que nos digiten un número y 0 para finalizar. Vamos a leer el número, no vamos a utilizar la función en este caso convertir, o más bien la función longitud, porque no la vamos a mostrar así. Más bien aquí empecemos con los condicionales. Si ustedes quieren, vienen acá y le dan el sí entonces, y él le trae la condición o la sintaxis de la condición, y vamos a decir que si número, en este caso si n, es menor a 10, entonces colocamos un mensaje, vamos a copiarlo acá, y vamos a decir el número ingresado tiene, si es menor a 10, entonces tiene un dígito, correcto, pero hay que colocarle la palabra escribir. Si no, volvemos a preguntar, es más, para que sean estos anidados, copiamos y pegamos, y preguntamos si el número es menor, en este caso a 100, si es menor a 100, entonces le decimos que tiene dos dígitos. Si no, volvemos a preguntar si el número, bueno, aquí le estamos diciendo es que si es mayor, simplemente cambiámoslo. Si es menor, y aquí si es menor a 1000. Si es menor a 1000, entonces tiene tres dígitos. Ok, borremos este mensaje que aquí se puede prestar para confusiones. Y ese menor, pues digamos que el 100 también viene siendo menor que el 1000, entonces el 10 viene siendo menor que el 1000, por lo tanto esta última condición podría tener en cuenta las anteriores, entonces para evitar eso podríamos colocar más bien que sea menor o igual que 9, este que sea menor o igual que 99 y este que sea menor o igual que 999. Aquí ya no habría ningún sino sería un fin sí. Y vamos a probarlo hasta ahí. Pero antes corrijamos aquí un poquitico, digamos, esta indentación. Corramos bien los sinos, que los fin sí queden bien alineados. Ok, aquí hay un fin sí. Y aquí faltaría entonces un fin sí. Ok. Ya con eso vamos a probar. Entonces digitemos por ejemplo el 8. Dice que tiene un dígito. Digitemos por ejemplo el 99. Tiene dos dígitos. Digitemos el 1000. Y vemos que con el 1000 no muestra nada. Por lo tanto hay que mejorar esa última condición. Ahora si coloco un 0, él finaliza. Obviamente me dice que tiene un dígito, pero finaliza. Bien, entonces sería que en el caso del si no, es decir, si el número es
En este caso, si no está dentro de este rango, no está dentro de este rango, ya diríamos que tiene 3 dígitos, ¿cierto? Podríamos decir, si no, simplemente que mostrara que tiene 3 dígitos. Entonces no sería necesario preguntar, vamos a ver si es correcto esto o no. Volvemos a ejecutar. Digitemos 1000 a ver qué sucede. Dice que el número digitado tiene 3 dígitos, lo cual no es correcto. 29 tiene 2 dígitos. El 9 tiene un dígito. El 0 finaliza. Muy bien, de esta forma tenemos entonces la solución 1 y la solución 2 en PCInt. Pasemos ahora a hacerlo en Java. Empezamos primero con la solución 1, por lo tanto vamos a tomar este pseudocódigo y vamos a hacerlo en Java. Lo primero que vamos a hacer entonces es que voy a crear una clase, aquí, new Java class, y vamos a colocarle algoritmo 11, lo mismo, solución 1. Le damos finalizar. Por ahora voy a eliminar los comentarios que no voy a necesitar. Ok. Eliminemos todos los comentarios por ahora para que sea más legible. Ampliemos aquí un poquitico el texto. Ok. Lo generemos un método main. Ok, ya tengo el main. Tomamos el pseudocódigo. Y del pseudocódigo entonces lo que necesitamos. Pero bueno, se nos ve muy feo, entonces más bien quitemos el pseudocódigo. Vamos a utilizar la clase scanner para poder leer por consola. Entonces creamos un objeto SC de la clase scanner. Simplemente instanciamos scanner y pasamos como parámetro system.in para poder leer por la entrada por default, que es el teclado. Le damos al bombillito para que nos traiga el import que necesitamos. Aquí nos faltó simplemente la instrucción new. Y ahora el bombillito sí nos muestra el import. Ok, ya tenemos entonces el import. Entonces ya lo que vamos a hacer es declarar como string num. Recuerden que acabamos de hacer, entonces num como string y de tipo entero podemos declarar n. Ok, hasta ahí. Ahora vamos a colocar un do while, simplemente un do, por acá la estructura while, aquí va la condición y aquí iría punto y coma. Esa es la sintaxis, ahorita vamos a ir corrigiendo todo esto. Ok, vamos a decirle al usuario con un south que digite un mensaje, pues le mostramos con el mensaje lo que necesitamos, entonces le decimos que digite un número. Vamos a tomar este mismo de acá, este mismo mensaje, lo copiamos, digite un número entre el 1 y el 999 o 0 para finalizar. Ok, entonces aquí en este caso el do while funciona no como en el PSInt, que es hasta que la condición se cumpla. Aquí es más fácil, es en Java hasta que la condición deje de cumplirse, en este caso hasta que n sea diferente a 0. En el momento que sea igual a 0, entonces él se sale, porque ya deja de cumplir la condición. Bien, entonces la forma más fácil, como decíamos, era simplemente saber la longitud que tiene el número que el usuario va a escribir. Entonces aquí simplemente le diríamos, mediante un south, volvemos a tomarnos este mensaje, y le decimos el número ingresado tiene, y aquí en vez de colocar esto de longitud, le vamos a colocar el nombre de num, que es la cadena, punto len, que es para obtener la longitud. Y obviamente el operador de concatenación, en este caso no es la coma, sino que es el más. Colocamos el más y por supuesto aquí tenemos que leer algo, porque aquí simplemente le estamos diciendo al usuario que digite, pero no hemos capturado nada. Entonces simplemente le decimos que n va a ser igual a sc, que es el objeto que creamos de la clase scanner, punto next
perdón. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a convertir esta variable num, la vamos a convertir en entero, ¿cierto? Entonces yo ya con la variable pues puedo tener la longitud. Entonces simplemente para almacenar algo en esa variable decimos que num, que es este tipo string, va a ser igual a sc, que es el objeto de la clase scanner, pero en este caso next, para que lea hasta que encuentre un espacio. Bien, aquí sería el fin del do while, aquí sería el fin del main y aquí el fin de la clase. Por acá tenemos una llavecita mal colocada, simplemente quitémosla de acá y pongámosla acá, indicando que esta es la forma de controlar. Bueno, obviamente necesitamos almacenar algo en N para que pueda controlar que se siga ejecutando este proceso. Entonces simplemente le podemos decir de una vez N va a ser igual, podemos utilizar la función parseIn o el método parseIn o simplemente el mismo, ss.next, en este caso es int. Entonces de las dos formas sería válido, vamos a colocar por ahora N es igual a sc.nextInt, que lo convierta a entero. Y eso sería todo. Vamos a guardar y ejecutamos hasta ahí, shift más F6 para ejecutar la clase actual. Nos va a pedir entonces por consola que digitemos un número. Vamos a configurar lo que se vea mejor, coloquémoslo aquí. Digite un número entre el 1 y el 99, coloquemos 88. Que al parecer se quedó pidiendo otra captura de datos, volvamos a colocar 88. Dice que el número ingresado tiene 2 dígitos. Para evitar entonces esta, digamos, redundancia, simplemente en vez de utilizar ss.nextInt, simplemente vamos a decirle utilizando la clase integer y el método parseInt que me convierta a entero la variable num para que solamente me pida una captura de datos. Ok. Volvámoslo a correr. Shift más F6. Digite un número, vamos con el 88, dice que el número tiene 2 dígitos, digite otro número, vamos con el 2, dice que tiene un dígito, vamos con el 999, dice que tiene 3 dígitos, vamos con el 0 y finaliza. De esta forma hemos hecho la primera solución, tal y como la hacíamos en PCInt, pero en este caso haciéndola en Java. Formateamos el código, perfecto. Vamos a copiarnos esto para hacer la segunda. En este caso vamos a dar clic derecho, New Java Class, y vamos a decirle, o más sencillo aún, démosle cancelar acá. Y vamos a copiarnos esto, copiar, pegar, le damos refactor, y simplemente aquí le decimos solución 2. Le damos refactor y vamos a reutilizar de acá lo que nos sirva. Ok. En este caso entonces no vamos a utilizar num porque ya no vamos a leer digamos como cadena pues para averiguar la longitud, sino que vamos a realmente a saber cuántos dígitos tiene dependiendo pues del número sea mayor a 10, a 100 o a 900, o a 1000. Bien, entonces simplemente vamos a decirle aquí n va a ser igual a sc.nextInt y luego vamos con los condicionales. Vamos a colocar simplemente que si el número, inclusive lo podríamos hacer al revés empezando de arriba hacia abajo, es decir, si n es mayor o igual, si es mayor o igual a 100, pues obviamente ya sabemos que va a tener ¿cuántos dígitos? 3, ¿cierto? Entonces le colocamos que tiene 3 dígitos, esto lo podemos borrar, tiene 3 dígitos. Si no, vamos a colocarle aquí, si no, pues lo mismo, colocamos, copiamos y pegamos esta porción del si no, del if, y personalizamos el mensaje. En este caso, pues, si n es mayor o igual a 10,
Entonces tiene dos dígitos, a 10 en adelante tiene dos dígitos. De lo contrario, pues podemos decir que tiene un solo dígito, porque no estaría entre estos rangos. Ok, ejecutamos. Digitemos, por ejemplo, 999. Dice que tiene tres dígitos. Digitemos el 85. Me dice que tiene dos dígitos. Digitemos el 3. Me dice que tiene un dígito. Y si digitamos el 0, finaliza. Muy bien. Si yo colocara, por ejemplo, el 1000, él me diría que tiene tres dígitos, pero es por los condicionales como los tenemos configurados. Pero os dejo ahí como esa pequeña cascarita para que ustedes lo configuren. Es muy simple. Podríamos parametrizar más, digamos, los condicionales dentro de los if para que los rangos queden mejor discriminados. Es decir, que si n es mayor e igual a 100 y n menor o igual a tal número, entonces que muestre tantos dígitos, ¿cierto? Pero eso lo dejo pues ahí a ustedes como tarea. Ya con esto hemos realizado el ejercicio tanto en PCInt como en Java. Recuerden que en los comentarios aquí en la descripción del video les voy a dejar las dos soluciones tanto en PCInt como las dos soluciones en Java. Los espero en el siguiente algoritmo.